Tú me Pero- avisas, ¿no? Eloisa, nada más una pregunta. ¿Tú vas a hacer las preguntas o cómo funciona la dinámica? Ya lo platicaron, perdón. Sí, no te preocupes, Kirstin. Vamos a hacer una pequeña introducción de quiénes son. Después Juan tendrá la palabra y se van a presentar cada uno de ustedes a través de una pregunta que Juan les hará. Y después vamos a hacer como las preguntas generales. Vamos a estarles dirigiendo las preguntas a algunos de ustedes. La idea es que obviamente que todos participen y más o menos a la media vamos a empezar a hacer las preguntas que son dirigidas a cada uno de ustedes. Sí, ¿y el público no puede preguntar o sí? Sí, sí, por supuesto. Ellos pueden preguntar y al final vamos a estar diciéndoles las preguntas del público y por supuesto que el que quiera también compartir su punto de vista en alguna pregunta, aunque no se la hayamos dirigido a ustedes, pueden... Levantar la mano. Okay. Perfecto. Muchas gracias. Pues, y sí, también la idea es que sea una conversación como bien abierta, o sea que si alguno en algún momento quiere intervenir, decir algo, conversar, responder a algo que se haya dicho, totalmente... Pero ya sabes, Juan, que esto es difícil en Zoom. Sí, pero bueno, aún así siempre hay esperanza. Sí. Pues muchas gracias por acompañarnos en este nuevo Sonamaco Online. Nos da muchísimo gusto tener a estas personalidades del mundo académico, educativo del arte en México. Nos da mucho gusto, les agradecemos muchísimo que nos estén acompañando. Creo que ya era justo y necesario de tener este tema en la agenda de nuestras conversaciones mensuales. Los voy a presentar. Nos están acompañando Adriana Molina, directora de la Escuela de Artes de la Anáhuac. Está Alberto Soto Cortés, el director del Departamento de Arte de la Universidad Iberoamericana. Nos acompaña también Ilan Lieberman, artista, miembro del Sistema Nacional de Creadores y docente en La Esmeralda. Kirstin Scheff, directora general de Centro. Laura Cortés, directora general de SOMA, y Pierre Valls, director de la Bienal Universitaria Interdisciplinaria de Arte y Diseño de la UNAM. Muchísimas gracias por estar aquí, nos da muchísimo gusto, y bueno, pues Juan Canela, el director artístico de Sonamaco. Juan. Muchísimas gracias, Elo, y muchísimas gracias de nuevo a todas y a todos por acompañarnos hoy en este nuevo Sonamaco Online. Como dice Elo, llevábamos tiempo como dándole vueltas a la posibilidad de conversar sobre algo tan importante como la educación artística, ¿no? Y la formación de los artistas y de los creadores y trabajadores culturales en un contexto, ¿no? Al final, los espacios, los lugares y los programas en los que los artistas se forman, aprenden y ejercen son esenciales para que un contexto crezca, se fortalezca y tenga una base importante, ¿no? Y por eso nos parecía bien importante como tener esta conversación y estamos encantadas de poder tenerlas a todos aquí. Para empezar a hablar sobre el tema y empezar a conversar, me gustaría hacerles una pregunta que les dé pie también a presentarse cada uno y cada una y contar un poquito quién son, dónde trabajan, etcétera, pero me gustaría que lo hicieran contestando a qué significa para ustedes enseñar arte, ¿no? ¿Qué significa educar en algo que a duras penas podemos definir o cuya definición cambia según quien la enuncie? O sea, si pensamos en qué es el arte, ya sería una pregunta que nos podría tener aquí todo el día, ¿no? Y seguramente cada una de nosotras daría una respuesta distinta. Entonces, ¿qué significa enseñar o formar en algo tan complejo y tan abierto como es el arte, ¿no? Ahí se la lanzo, no sé quién quiera comenzar, quién se lance al ruedo. Mira, si quieres yo empezamos por orden alfabético. Gracias. O bueno, Ilan levantó la mano. Después de ti, Ilan, adelante. Adelante. Empieza si quieres, Adriana. Yo voy después. Muchas gracias. Yo soy Adriana Molina, trabajo en la Escuela de Artes de la Universidad Anáhuac, Campus Norte, Campus Sur.
En la Escuela de Artes, bueno, que presentemos primero qué hacemos o primero que, bueno, dentro de la Escuela de Artes tenemos 3 licenciaturas. Tenemos teatro y actuación, música contemporánea, artes visuales. También realizamos actividades, cursos, talleres, diplomados para los alumnos de la universidad. Actualmente tenemos más de 4.300 alumnos estudiando actividades artísticas dentro de la Escuela de Artes. Hacemos eventos también, hacemos un promedio de 300, 320 eventos por año. Hemos estado muy movidos durante el periodo de pandemia, también haciendo actividades a través de la virtualidad y de diferentes apoyos tecnológicos. En nuestras licenciaturas tenemos un poquito más de 250 alumnos profesionalizándose por las artes y pues dentro de los eventos que hacemos, muchos de ellos son dentro de la universidad, otros son fuera, en espacios profesionales, en diferentes teatros, galerías, espacios artísticos, en la Ciudad de México, Estado de México, que es donde están nuestros 2 campus, en otros estados de la República Mexicana. Con nuestras compañías representativas hemos tenido oportunidad también de ir a otros países. Hemos estado en festivales en Austria, en la India, en España, Francia, Italia, Estados Unidos, Cuba. Nuestro propósito fundamental, bueno, pues es difundir, promover y formar a través de las artes a las personas de nuestra comunidad universitaria, alumnos, egresados, profesores y también a la comunidad en general, porque tenemos actividades de responsabilidad social, actividades de desarrollo humano, de difusión cultural, de promoción de la cultura, que realizamos en diferentes ámbitos a través de vinculaciones con empresas, instituciones gubernamentales, nacionales, internacionales. Andamos con una dinámica de trabajo bastante entretenida, con la participación de jóvenes universitarios, de egresados, de profesores. Nuestra planta académica es un orgullo, es una planta de profesionales de artes con maestrías, con doctorados, con una vida activa, profesional en los diferentes medios artísticos de las disciplinas artísticas. Pues yo durante muchos años me he dedicado a la gestión, a la academia. También durante muchos años me dediqué a la actividad artística como actriz, como directora de teatro, como cantante, como locutora de radio. Y a estudiar un doctorado, unas maestrías, diplomados, cursos en diferentes áreas, porque, bueno, pues las artes nos exigen de mucho y creo que enseñar arte no solamente tiene un gran significado, tiene un gran sentido, porque los artistas tienen un impacto y un compromiso muy fuerte con la sociedad. Entonces no es cualquier cosa enseñar arte. El artista se da a través de su obra. Entonces no solamente hay que educar al artista o formar al artista, sino formar a la persona también. El artista desarrolla cultura, está comprometido, el que se profesionaliza por las artes, a generar una gran calidad artística con compromiso social, porque desde mi perspectiva creo que podremos estar también de acuerdo. El arte siempre está presente en nuestra vida, las expresiones artísticas, es innato al ser humano, pero también responde a la vocación personal y social de las comunidades. ¿Por qué? Porque necesitamos el arte para mejorar la calidad de vida de las personas y de la sociedad. El arte es un documento histórico que va más allá de la historiografía. Tienen razón en cuanto a que es difícil hablar del arte porque pues es muy difícil definir, ¿no? Porque tendríamos a lo mejor que delimitar el arte. Y pues qué labor tan difícil nos tocaría emprender delimitar el arte, ¿no? Porque, bueno, pues, ¿cómo vamos a restringir lo que es esta vocación, esta necesidad humana, esta pulsión apasionada de la humanidad, del espíritu,
que además tiene como principal fuente la creatividad, ¿no? Entonces, si empezamos por decir, bueno, vamos a definir o vamos a describir o vamos a delimitar la creatividad, estaríamos haciendo una broma, pues, muy simpática desde mi perspectiva. Trabajo en la Universidad de Anáhuac. Agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan dado este espacio y damos lugar. Muchísimas gracias. Bueno, ¿sigo? Dale, Ilan, adelante. Bueno, pues oye, es una pregunta muy difícil. ¿Qué es enseñar arte? ¿No? ¿Qué significa? Pero bueno, porque es muy complejo, ¿no? Y creo que tiene que ver con, pues, cómo lo ves personalmente, ¿no? Bueno, en mi caso, yo soy artista, soy docente. Y lo que yo intento como docente es, pues, yo lo definiría como fomentar o promover la autorrealización de la persona a través del medio, digamos, artístico específico que me toca enseñar, ¿no? Si, por ejemplo, es dibujo, a través del dibujo, como herramienta, como medio de expresión, promover esa autorrealización. Y pienso que a través de la autorrealización personal, ese es, digamos, un primer aspecto. Y después, pues, o sea, formar parte de una colectividad, de un grupo, de un conjunto de actores dentro de la sociedad pues, que promueven lo que llamamos o lo que acordamos como arte, ¿no? En el caso del arte, no sé, creo que hasta ahí este, puedo decir en este momento. Hola, muchas gracias. Pues creo que sí, en efecto hay muchas formas en las cuales se puede enseñar el arte y en ese sentido lo que puede significar enseñar el arte, ¿no? Desde la parte técnica, desde la parte más teórica, en fin. Pero desde mi perspectiva, para mí lo que significa enseñar arte tiene que ver con enseñar también a problematizar y de alguna forma a provocar cierto grado de crisis, ¿no? Eso que es indispensable para seguir lanzando preguntas, para seguir pensando. Entonces, desde mi perspectiva al menos, creo que mucho de lo que me interesa de la enseñanza artística y que se promueve también en SOMA es precisamente la problematización, el desarrollo del pensamiento crítico, donde como Ilan bien lo mencionaba, independientemente quizás del medio sobre el cual decidan volcarse, puedan tener una metodología o un desarrollo crítico para aborcarse o adentrarse a lo que sea que quieran explorar y que nos permita seguir haciéndonos preguntas. Entonces creo que tiene que ver con eso, con un cierto grado de crisis que siempre es necesario. Si me permiten, hola, buen día de nuevo. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Me da mucho gusto ver a Laura, bueno, a cada una y a cada uno de ustedes, pero Laura, que tuvimos la oportunidad de compartir el espacio universitario hace aquí algunos años. Soy Alberto Soto, dirijo actualmente el Departamento de Arte de la Iberoamericana, un departamento que quizás algunos han escuchado diferentes cuestiones. Tenemos 70 años y básicamente trabajando 3 programas. Anteriormente teníamos otros, pero el programa de licenciatura en Historia del Arte, la maestría en Estudios de Arte y el doctorado en Historia y Teoría Crítica del Arte. Para el grupo del departamento actualmente, enseñar Historia del Arte, enseñar arte, abarcar los estudios de arte, hacer investigación en arte, tiene que ver con una práctica necesarísima, que es resistir
es resistir a las tentaciones del poder, de las fuerzas preponderantes, hegemónicas, en un sentido donde también estamos llamados a enseñar arte y a estudiar arte para buscar formas completamente diferentes y nuevas de articulación social y no solamente del trabajo artístico. Estamos ahora muy claros y muy conscientes de que la enseñanza del arte conlleva también provocar rupturas con ciertas tendencias y líneas que de alguna manera han convertido al propio arte pues, en un esclavo de ciertos ámbitos económicos y sujeto también a legitimaciones políticas. Para eso es actualmente lo que vale la pena, una de las cosas que vale tanto la pena de la enseñanza de las artes, y pues muchas gracias. Gracias, Alberto. Kerstin, Pierre. Sí. ¿Quién? Pierre, ¿quieres tú primero? No, por favor, te dejo el placer de empezar. Sí. Pues mi nombre es Kerstin Scheuch y yo soy la directora de la Universidad Centro, que se dedica a la profesionalización de la creatividad. Y quizás lo primero que tengo que decir, estoy en representación de Kerstin Erdmann, quien no se puede representar porque tiene un conocimiento sumamente profundo, pero compartimos el primer nombre, entonces aquí estoy. Y quizás ella ahorita, y esto creo que ya habla un poco del tema de hoy, ella en este momento está regresando de Nueva York, está en Nueva York, donde estuvo la semana pasada con un grupo de estudiantes justo de la maestría que tenemos y que tenemos en conjunto con el Sotheby's Institute. Y allá estaban viendo arte, estaban visitando ferias, estaban colaborando con los estudiantes de Nueva York. Básicamente también creo que pensando justo este tema. Y creo que hay quizás tres cosas que podría añadir a lo que ya dijeron mis compañeros. Uno es que creo que igual como no hay una forma de arte, no hay una forma de enseñar arte, hay múltiples, infinitas, fragmentados formas de enseñar arte. Y aquí es, yo creo como institución, ofrecer una postura y lo que me da gusto es creo que aquí hay distintas posturas y entonces también el artista busca la postura o el ambiente que le funciona a él o ella, ¿no? Entonces, creo que esto es muy importante y nosotros en nuestro caso, por ejemplo, Centro, podríamos decir que estamos quizás en la periferia de lo que definiríamos como arte porque nuestro enfoque principal es diseño y cine, ¿no? Entonces, quizás si estamos hablando, estamos en Sonamaco, entonces quizás si estamos hablando más de arte aplicado, esto es una parte. Pero también un tema que más allá del fondo de la autorrealización, de la problematización y todo eso, y de las herramientas y de la teoría, creo que hay un elemento más que quizás valdría la pena que luego lo veamos, que es un poco el tema del ecosistema, ¿no? De la difusión, distribución, exposición del arte, de temas como quizás quitar un poco la exclusividad, accesibilidad, conexión. Y estos son temas que, por ejemplo, en la maestría que maneja Kerstin Erdmann en Centro, que tenemos en conjunto con el Sotheby's Institute, esos son los temas que estamos viendo y que son un tema bastante importante. Yo en mi pasado trabajé tres años en la Secesión en Viena, que es una institución manejada por artistas, de hecho,
y donde me tocó, tuve mucha suerte, me tocó desde, no sé, trabajar con Mauricio Catalán hasta con Hans Ulrich Oberst en la exposición de Cities on the Move. Y todo el tema de la secesión era el acompañamiento del artista en toda la fase de la instalación, todo es site-specific installation de la instalación. Y sí creo que el desarrollo del artista o del artista quizás no es tan marcado como una educación y una profesión como es en otras profesiones. Es que siento que es muy continuo, muy largo y tienen que incidir distintas instituciones en distintos momentos en la parte de la educación. Pues muchísimas gracias. Primero agradecer a todos, a todas, ¿no? Para estar aquí presente y al público, ¿no? Que también está pues, escuchando. Entonces, quería agradecer. Yo me llamo Pierre, soy artista visual y fue el director de la segunda Bienal de Arte y Diseño de la UNAM, la Facultad de Arte y Diseño. Y ahorita de nuevo, pues director de la Bienal, la tercera Bienal Resistencia Intangible, ideas para posponer el fin del mundo, ¿no? Pues ya con el título se ha dicho mucho, nada más como estoy muy de acuerdo con lo que decía Laura, que enseñar el arte es problematizar el mundo. Yo creo que, y de hecho la misma pregunta, el hecho de no saber y de esta ambigüedad, yo creo que es la riqueza justamente de la enseñanza. Mal sería si tendríamos las cosas claras, porque el arte o las culturas o las prácticas culturales están muy reflejados a cómo es el mundo y cómo es el contexto que nos rodea. Entonces, a mí me gusta que sea complejo la idea y que no sabemos, ¿no? Mal sería saberlo, ¿no? Por eso justamente estamos enseñando o aprendiendo, sobre todo, ¿no? Porque si decíamos cómo enseñar el arte, sería como nosotros mismos aprendemos, ¿no? Porque creo que es importante también pensar que no tengamos la razón. Entonces, decir, enseño yo, Pierre, enseño el arte a los alumnos, pues sería mal. Sería justamente un nuevo proyecto, es la horizontalidad de las enseñanzas, la delocalización de los saberes, y empezar a tocar temas, aunque fuese el arte autónomo, la autonomía del arte o el arte por el arte, o si no el arte colectivo, o el arte instituyente o situado, yo creo que el arte o la cultura en general, porque la categorización de si es danza, si es cine, creo que ya es obsoleto en la contemporaneidad, ¿no? Sería volver a pensar que es el arte, cuando de facto el arte no es nada y per se es todo. Entonces yo me preocuparía más bien cómo se puede intuir y además como contagiar a los demás para pensar el mundo, pero no pensar el mundo desde un lugar estable. Es justamente este momento de ruptura, pensar el mundo desde un punto de vista crítico, porque es la única manera de poder pensar un futuro mejor, o por lo menos seguir en este mundo utópico y ver una luz, ¿no? Como se decía en la propia Bienal, ¿no? Idea para posponer el final del mundo, ¿no? Al final aquí todo el mundo hace lo que podemos y creo que la enseñanza per se, y eso volvemos a una pregunta que ustedes hicieron sobre la responsabilidad de los educadores, ¿no? Pedagogo, ¿no? En su etimología es acompañar al alumno, ¿no? Entonces yo creo que la responsabilidad la tenemos todos. Y también deshacerse que el acto creativo se centra o lo beneficia nada más que las artes, cuando la propia ama de casa son creativos en sus proceder, ¿no? Entonces creo que, ya para terminar, que la enseñanza es pensar el mundo, es criticar el mundo y a sí mismo también, ¿no? No vale la pena dar lecciones cuando uno también tiene mucho que aprender, y yo creo que esto tenemos la oportunidad como profesores, artistas, es de hacer una autocrítica, ¿no? Es muy importante de pensar y de construir nuevos afectos, y creo que así sería todo, ¿no? Gracias. Gracias, Pierre.
Pues sí, justo continuando con la responsabilidad, pues sus instituciones están formando parte de una próxima generación de artistas, curadores, historiadores del arte, galeristas, bueno, en fin, todos los profesionales del arte que están moviendo y en el engranaje de esta escena artística en México. Y bueno, pues justamente, ¿qué responsabilidad implica esto para ustedes y cuáles son los retos que se presentan ante esto? Adriana. Gracias, Eloisa. Bueno, el reto, escuchándolos a todos, estoy de acuerdo, tenemos diferentes puntos de vista, pero creo que estamos de acuerdo en que las artes pues son algo que de alguna forma nos rodea, pero que también nos influye, es algo que también surge de nosotros, las expresiones artísticas o la manifestación profesional de las artes. En las universidades, para la responsabilidad, en las escuelas de artes, la responsabilidad, en principio creo que es la profesionalización para el desarrollo del pensamiento, para que las artes puedan también ser una herramienta para impulsar el desarrollo emocional, el desarrollo intelectual, el desarrollo social. Una herramienta para preguntarse, para reconocer, para intentar comprender el mundo, un generador de encuentro con los otros, de un autoconocimiento o un reconocimiento personal. También sirve para desarrollar habilidades, estas habilidades blandas de liderazgo, de trabajo en equipo, de desarrollo personal. La educación, pues sí estamos formando curadores, historiadores del arte, agentes culturales, estamos formando galeristas en cuanto a la profesionalización de las artes, porque pues no podemos ya hablar de un artista que se dedica solamente a una función. El artista es universal, es internacional y además debe ser interdisciplinar, tiene que conocer y poder desarrollar las diferentes actividades y los diferentes responsabilidades que están en torno a las artes escénicas o a las artes visuales en general. Entonces, pues, ¿qué hacemos nosotros? Por un lado, la profesionalización a través de programas académicos y por otro lado, pues también la formación de la comunidad en general, vinculando a todos los que no van a estudiar artes, pero que van a estudiar alguna otra cosa y que se van a convertir también en los públicos y que se van a convertir también en aquellos que con sus otras carreras, médicos, ingenieros, abogados, mercadólogos, comunicadores, que van a, en algún momento, pues también a estar involucrados en la sociedad, en el desarrollo del arte, en las competencias y las necesidades que la sociedad tiene de que haya esta vinculación entre las diferentes actividades humanas que forman la cultura, ¿no? El artista no puede estar separado de todos ellos y todos ellos pueden muy bien estar vinculados con el artista, ¿no? Entonces, como universidad, pues nos corresponde hacer esa vinculación, hacer esa interdisciplina, esa multidisciplina y también pues hacer del estudio del arte no solamente la profesionalización, sino también una forma de desarrollo humano integral en todos aquellos que no están estudiando por sí una carrera artística, pero que tienen el derecho de poder aproximarse a las artes en sus muy diferentes formas, ¿no? Gracias, Adriana. Laura, para Soma, ¿qué implica esta responsabilidad de estar pues dialogando y trabajando con los próximos críticos, curadores, artistas de la escena en México? Pues sí es una responsabilidad enorme, ¿no? Porque además, digo, desde la postura de Soma aquí,
creemos que además el arte y los artistas son quienes ayudan verdaderamente a reconstruir el tejido social, ¿no? Entonces, eso, para poder llegar a eso, desde nuestro lugar, donde trabajamos principalmente en la formación de artistas o en continuar la formación de artistas, pues implica en poderles dar la mayor cantidad de herramientas posibles que les permitan observar y cuestionar el contexto en el cual se insertan, ¿no? Y que estas herramientas las puedan aplicar para diversos contextos o para diversos momentos. Creo que se trata de abrirles como un horizonte de posibilidades donde ellos puedan ir desarrollando su propio pensamiento crítico, su propia metodología de trabajo para que más adelante la puedan como implementar de la manera en la que ellos deseen y ser como muy consecuentes con ello, ¿no? O sea, creo que implica un grado de responsabilidad, no solo una responsabilidad social, pero una responsabilidad con su propia obra. Creo que esa es una parte fundamental. Si los artistas al menos no sienten esa responsabilidad con su obra, con su trabajo, con lo que sacan, entonces va a ser muy posible generar pues todas estas preguntas que esperamos que nos logre despertar el arte, ¿no? Entonces creo que desde este lado un poco va por ahí la reflexión que hacemos y pues sí, la importancia de reconocer que es una responsabilidad muy grande trabajar con grupos de artistas. Gracias, Laura. Alberto, desde el lado de los historiadores del arte, ahora ha habido como justamente se ha puesto en crisis la historiografía, que se han dejado muchos temas a un lado de los estudios. Ahora, pues, ¿qué responsabilidad hay con estos nuevos temas que se tienen que abordar y poner en la agenda de la historia? Gracias, gracias Eloísa. Pues la responsabilidad fundamental está en entender primero como cuerpo académico que el mundo que existe hoy en día no es el mundo que existió para nosotros, nosotras, quienes estuvimos viviendo una serie de retos que eran completamente diferentes y también en situaciones distintas. Eso significa que nuestra formación tiene que ir vinculada con el mundo que las personas jóvenes están construyendo, quieren construir. Y debemos de cortar con diferentes modelos que podrían generar únicamente la formación pues de profesionales que van a actuar como nosotros actuamos para diferentes situaciones. Esto implica también el poder brindar las herramientas para generar la posibilidad de construir rutas completamente diferentes en el ámbito económico, por ejemplo, en la viabilidad de la actividad artística o de la actividad curatorial o del coleccionismo, de todos estos ámbitos. Creo que eso es lo fundamental y justamente como mencionabas, creo que ha llegado también una serie de generaciones que están clamando por hacer de la visión tradicional de la historia del arte o de los estudios de arte algo que realmente sea inclusivo, que sea justo, que sea equitativo, que sea amplísimo y estamos en ese punto de inflexión para el cual creo que ya no hay punto de retorno y creo que justamente hablaban de relaciones mucho más horizontales y en eso es donde nos encontramos actualmente. Muchísimas gracias, Alberto. Por ahondar un poco más en estas cuestiones que creo que son fundamentales, también algo que se ha comentado antes, la diversidad al final de formatos o de lugares o de formas de espacios de formación, ¿no? Al fin y al cabo, y son una buena representación de ello. También la magnitud del contexto del ecosistema mexicano hace o permite que tenga esta diversidad de lugares donde uno cuando quiere aprender arte puede dirigirse, también de etapas, ¿no? Porque también dependiendo de la etapa en la que uno está, va pasando por unos y por otros lugares, ¿no? Pensando en esto, en la diversidad de cada uno a la hora de comprender cómo formar artistas o curadores o historiadores y también en la complejidad a la que apuntaba ahora Alberto del
del momento sociopolítico que estamos viviendo, de los cambios, del momento de cambio en el que estamos inmersos y de cómo eso sin duda está afectando el mundo tal y como lo conocemos, pero poniéndonos más un poco de lo que estamos hablando, el contexto artístico, las formas de funcionamiento dentro del mundo del arte, ¿no? Como, un poco ahondando un poco más en lo que estaba diciendo Alberto, ¿no? Cómo desde cada centro, cómo desde cada experiencia se plantean estas cuestiones de cómo los estudiantes después se van a insertar en ese mundo laboral, comprendiendo la complejidad que tiene, las dificultades que implican vivir como artista, por ejemplo, ¿no? Y poder sobrevivir a ello y poder pagar las cuentas de cada día y poder dedicarnos al final a lo que nos mueve y nos impulsa. ¿Cómo lo plantean desde cada uno de sus experiencias? No sé, Kerstin, Ilan, Pierre, si alguno quiere lanzarse. Sí, conectando tu pregunta, Juan, con lo que se dijo, porque las cosas que se dijeron no son una cosa muy fácil, ¿no? Es esta complejidad de pensar el mundo es algo enorme. Entonces, y ahorita voy a tratar de conectarlo con algo muy concreto, que siempre es peligroso y difícil, pero básicamente creo que empieza con este cuestionamiento que no solo es importante en la clase, creo que también es importante como institución. Y entonces algo que nosotros hicimos, que creo que es de las cosas que más me gustan de Centro, es que desde el inicio dijimos, nunca vamos hacia un modelo, siempre vamos hacia un prototipo. Entonces, como institución nos propusimos eso de, ok, tenemos este prototipo y seguimos mejorando. Y otra cosa que literalmente lo llevé de la secesión a Centro es que el mismo manejo de los programas de Centro no es por no soy yo, por ejemplo, en este caso, somos un grupo de personas que son las personas que de hecho están en la clase. Entonces, Centro se maneja por un comité académico, no por presidente, vicepresidente, subpresidente, y todas las jerarquías que muchas veces hay en las instituciones de educación, sino por un grupo de hecho, personas creativas, personas que sí están trabajando en eso, que están en la clase y que toman estas decisiones. Y esto creo que fue algo muy atinado porque también esta enseñanza de cómo pensar, hasta de una manera horizontal, es lo más importante. Es distintos modelos de pensar y aquí la verdad lo que ha pasado es que, espérame un segundo. Espérame, mi hija está entrando con una taza de té en el piso, entonces esto va a ser un desastre. No, por favor, tráetelo así. Gracias. Perdón, en el peor momento, pero básicamente el tema que la institución tiene que tener un modelo donde yo profundamente con las nuevas técnicas, las nuevas herramientas, con todo lo que hay, el centro sí son los maestros y yo creo que sirve muchísimo que las maestras y los maestros sean personas que per se en sus clases de alguna manera viven y proponen distintos modelos de ser, distintos modelos de estar en el mercado, distintos modelos de trabajar, distintas formas de pensar. Y creo que nuestra labor es, como institución, responder a las necesidades de estas maestras y maestros, por un lado, y por otro lado, hacer como, yo diría, es una búsqueda constante de estas personas, ¿no? Porque no es muy fácil. Es muy concreto, pero creo que para conectarlo con lo que estamos haciendo. Bueno, a mí me gustaría decir algo. Bueno, respecto al tema de la responsabilidad, yo sé que pasamos por ahí, pero
me parece que vale la pena también considerar el privilegio, no solo la responsabilidad, porque responsabilidad siempre suena como algo pesado, ¿no? Como que es un deber y lo tienes que cumplir. Y en realidad es un privilegio para todos los que podemos acceder al arte, ¿no? Entonces me parece que si hay un reto en México que yo veo y en el mundo es que el arte pueda llegar a todas partes y a todos, no solamente a los que tengan la posibilidad económica de acercarse al arte, que eso es lo que sucede mucho, inclusive en las instituciones públicas como la Esmeralda, que es casi gratuita, pero no es gratuita y implica muchos, digamos, sacrificios o más bien requiere una infraestructura económica que no todos tienen y también esa misma infraestructura afecta en la profesionalización, digamos, o en que algunos se conviertan o no en artistas, entre comillas. Entonces, me parece que el arte y que sea una parte central de la educación y no una parte marginal de la educación en la cual tenga que haber escuelas de arte. Quizás la escuela de arte debería de desaparecer en función de que todas deberían de ser escuelas de arte y que todos, no sé, tiene que ver con lo que decía al principio, que si vemos la educación como como una forma, una de las formas o una forma para la autorrealización. Entonces, eso permea todos los ámbitos y no solamente el artístico, ¿no? Parece que nada más el arte está o debería de estar en ese ámbito de la libertad y de la reflexión y de la crítica, cuando todo debería, desde mi punto de vista, funcionar así. Digo, lo pongo sobre la mesa por si quieren opinar. Totalmente de acuerdo, gracias, Ilan. Sí, y creo que tocas como un punto bien importante que tiene que ver con la responsabilidad y que es esa cuestión del privilegio, ¿no? Y que al final también los artistas, cineastas, historiadores, trabajadores culturales al final que se están formando son los que después van a generar las narrativas que van a definir una cultura de un país, ¿no? Y si las narrativas de esa cultura de un país están definidas siempre por una parte privilegiada de esa sociedad, es muy limitada, ¿no? Y sin duda yo creo que la responsabilidad el reto más grande es que cada vez eso sea más amplio y más amplio y más amplio y pueda llegar a más gente y ojalá, como dices, en algún momento no hubiera ya escuelas de arte porque el arte está en todas partes, ¿no? Pierre, no sé si tienes como algo que... Sí, pues yo creo que es bastante complejo en cuanto a la responsabilidad, porque habría que también diferenciar cuál es la institución, la gente que enseña y sobre el tipo de institución, cómo están financiados y si son públicas o privadas. Es decir, en lo que es el caso de la UNAM, es muy importante la responsabilidad per se, porque todas las mexicanas y mexicanos pagan impuestos y que justamente entonces tenemos más que una escuela privada que tiene fondos privados, entonces no entraría en eso, sino hablaría más de lo que conozco. Ya tenemos una responsabilidad más allá de la propia aprendizaje, sino una necesidad de exigencia. Es decir, de exigencia, de una transparencia como directores, como profesores, porque todos los mexicanas y mexicanos lo pagan. Entonces, eso lo tenemos que tener constancia, porque muchas veces no lo pensamos, ¿no? No lo pensamos dónde saca el dinero. ¿Por qué un obrero tendría que pagarme a mí los estudios o 6 años de beca? Entonces, el momento de eso se necesita mucha exigencia y muchos compromisos. Es decir, se espera mucho de los alumnos cuando los profesores
o las propias instituciones, sobre todo los profesores, no tienen compromisos o no hay una autocrítica. Es lo que la responsabilidad es aquella, ¿no? Es aquella lo que le decía. Entonces yo empezaría por esto, ¿no? Diferenciar cuál es la responsabilidad institucional, porque si se aplica como en la propia Facultad de Arte y Diseño como un nuevo planteamiento de apertura o de pensar las artes más allá del propio territorio que es la Facultad de Arte, de facto la Bienal tiene este afán de desplazar y de delocalizar los saberes, que es muy importante, porque una cosa es también responsabilidad de nosotros mismos, que vinculamos el saber desde la centralidad. Entonces, eso es una parte, pero yo me remitiría más a los compromisos de los profesores, ¿no? ¿Qué tal profesores lleva 30 años en la misma facultad y enseña algo que no tiene absolutamente nada que ver con el contexto cultural, social y política donde está vinculando, ¿no? Y eso no es necesario ser artistas profesores que ven el arte como un arte colaborativo. Pintar es un acto político, ¿no? Pero también tiene que ver un reaprendizaje, ¿no? Como una autocrítica. Entonces, eso es lo primero, ¿no? La responsabilidad cuando se entiende los profesores o administradores de la escuela pública. Yo tengo, como director de una bienal, que lo pagan todos los mexicanos, tengo que hacer un esfuerzo. Y eso sí, que es muy diferente con Soma, otros, que ellos tienen que hacer esfuerzo en otros lados, pero sí que es muy importante de hacer eso. Y yo creo que ya con el artista me parecía como muy ingenuo de pensar que ¿cuándo fue fácil de ser artistas? A mí me gustaría saber, dentro de la historia del arte, cuando alguien, o cuando sí pienso a Giotto o pienso a cualquier artista, a Marcel Duchamp o a Francis Alice o a Santiago Serra, preguntarle cuándo fue fácil. Nunca. Es decir, como también, si empezamos por esto de decir, esto va a ser de esta manera, pues no lo es, nunca lo fue. Y como la vida misma, nada es fácil. Eso es lo primero que quería decir, y que a mis alumnos o a mí mismo no me sorprendo cuando hay momentos de crisis, ¿no? Yo pienso también al abogado, al científico que piensa en el exoplaneta, ¿no? Decir, hay vida, está estudiando toda su vida, si hay vida en los otros planetas, pues difícil también es acudir y sobrevivir eso. Entonces, esto creo que si uno decide de ser artistas o plantearse, creo que no es necesario recapitularle que va a ser difícil. Así lo es y así será. Yo creo que así será, ¿no? Pero sí está bien, es muy importante, y ahí hablo de responsabilidad, cuando los que enseñan tienen que estar muy vinculados a lo que es la vida y no tener una forma hermética de pensar el mundo. Eso es la gran problemática. Es decir, una cosa es de enseñar las prácticas culturales adentro de una esfera de burgués, una esfera cerrada, hermética, y de repente la gran colisión que se realiza, es decir, uno estudia 10 años en la universidad y de repente sale afuera y no tiene absolutamente nada que ver el mundo de dentro y el mundo de fuera. Entonces yo creo que es muy importante que los profesores se permean de la vida, de lo que está sucediendo, ¿no? Y de actualizarse. No vale un artista que era muy exitoso, muy atrevido hace 20 años, pues no lo es ahora, no es pertinente. La pertinencia es justamente renovarse según los contextos donde se vive. Y eso es la gran responsabilidad. Entonces, bueno, no voy a seguir más porque si no ya no. Pero más o menos yo creo que es muy importante de diferenciar las instituciones, los profesores y las instituciones públicas y privadas, porque todo tiene responsabilidad. De facto, un padre y una madre tienen una responsabilidad. Yo creo que no es pertinente, sino en cómo se localizan los capitales económicos y los capitales culturales, hacia dónde van y sobre cómo están sustentados. Es decir, si es los obreros que pagan, si es el pueblo mexicano que paga, pues hay que tener una exigencia, creo que muchísimo más, y creo que de facto los artistas están muy decepcionados de la universidad pública y por eso que buscan una alternativa que eficiente es muy Soma, por ejemplo, que es muy bueno en ese sentido, ¿no? Porque recupera todo esto, ¿no? Pero yo creo que pasaría por esta fuente, ¿no?
pues ya está. Muy emocionada. Muchas gracias, Pierre. Pues sí, finalmente creo que en cada agente cultural tiene ciertas complejidades, ¿no? Desde los estudios para llevar a la práctica pues todos los conocimientos y justo, bueno, pues cada gente tiene sus dificultades y para irnos del otro lado del artista hacia el mercado, Kerstin, en la maestría de arte contemporáneo, mercado y negocios que están ofreciendo junto con Sotheby's, cuéntanos cuál es la situación del contexto ahorita mexicano del mercado del arte y de las empresas culturales y cómo están trabajando para que sus egresados de la maestría marquen una diferencia en este contexto. Sí, pues empiezo con el punto creo que más importante que dirige esta maestría y me encantaría otra vez que estuviera aquí Jessica Yastin Atman, que ustedes saben que también es socio de la OMR y la verdad es un poco lo que dijo Pierre, no es un maestro que no tiene nada que ver con el mercado, es una maestra que vive el mercado cada día y mucho antes de que hicimos la alianza con Sotheby's, yo le había dicho que hasta por favor, yo creo que hace falta en México trabajar en el ecosistema de difusión, de distribución, de exposición. Entonces, ¿por qué no todo tu conocimiento lo compartes? Y claro, ella tiene, imagínate, una red de contactos enorme y en esta red de contactos que vienen por un lado de Sotheby's y por otro lado de aquí de México, de otras galerías, de otras instituciones de artes, de historiadores, teóricos, gente de difusión, exposición. Estas son las personas que enseñan. Entonces, como estudiante, tú que te conectas durante todo este año y cachito con el mercado, con las personas que actualmente están escribiendo, están exponiendo, están curando. Entonces tú formas parte de este ecosistema aprendiendo. Y creo que, pues, te digo, la retroalimentación de los mismos estudiantes es eso. Esto me ayuda porque yo conozco a la persona. Tú sales de aquí y no piensas, aquí aprendí todo eso y ahora ¿a dónde voy? Tú ya conoces a los actores clave de este ecosistema y obviamente hay excursiones, hay visitas, hay cuando es el Gallery Weekend, que hasta personalmente va a todas las galerías y cura este programa. Entonces, es esta conexión directa con lo que está pasando, ir a ver qué está pasando. En la clase, sí, reflexionar sobre eso, pensarlo, pero también las relaciones que formas que creo que son el camino hacia donde vas. No sé si esto contestó tu pregunta, Luisa. Sí, sí, sí. Muchas gracias, Kerstin. Gracias, Kerstin. Pensando un poco en esa vinculación con lo que está pasando, ¿no? Que apuntaba Pierre antes y que Kerstin anda un poco en eso, como en estar vinculados todo el tiempo, creo que es súper importante con lo que los artistas están haciendo en el momento, con lo que está sucediendo y cómo generamos esas conexiones. Laura, quería preguntarte, Soma es una iniciativa que nace de un grupo de artistas, o sea, es una iniciativa de artistas y que siempre ha estado como o ha puesto un foco de interés fuerte en eso, en generar espacios de encuentro con artistas que están haciendo cosas, con creadores que están haciendo cosas y también con generar vínculos con el afuera, ¿no? Que también creo que es algo interesante e importante para un contexto, generar lazos y vínculos y alianzas con otras geografías. De hecho, yo una de las primeras veces que estuve en México trabajando fue en una residencia con Soma, haciendo un taller con los alumnos que teníais en aquel momento, hace ya unos cuantos años. Y quería como que quizá contaras un poco eso, ese tipo de experiencias y de la forma de trabajo en generar esas alianzas, en ver con quién se trabaja, de qué manera, de qué forma, etcétera, que creo que tiene mucho que ver con esa
con el origen del proyecto, ¿no? Y de ser un proyecto generado a partir de un grupo de artistas. Sí, así es. Como lo mencionas, Soma es un proyecto creado por artistas para artistas y parte desde ese propósito, ¿no? Soma es un espacio que está en constante transformación, aunque a lo largo de los casi 12 años de existencia de Soma seguimos con los mismos 3 programas principales. Son programas que constantemente están cambiando, se están revisitando, que es un poco alucinante como cada 3 meses se va haciendo toda la programación del programa educativo, porque la idea es que tenga una reacción inmediata a lo que se está haciendo. Y un factor, algo que es bien importante en Soma también, es que tenemos una estructura muy general, pero además de eso, no solo son los artistas que formaron Soma, quienes son los responsables como de llevarlo a cabo, sino son los artistas que participan de los programas, quienes finalmente dirigen Soma, ¿no? Y ellos van como llevando la batuta de hacia dónde ir y hacia dónde quieren como encaminarse. Y lo que en Soma buscamos hacer es más bien proporcionar una plataforma muy abierta donde precisamente puedan escuchar diferentes voces, donde no buscamos encasillarnos o aliarnos a grupos específicos, sino más bien demostrar la gran diversidad y variedad de agentes culturales, de agencias culturales que existen, y que a partir de ahí cada generación o cada individuo pueda ir generando o construyendo su propia voz, ¿no? También un poco retomando lo que se mencionaba hace rato como de la vocación de cada institución, algo que es primordial en Soma y que es como parte clave de lo que hacemos, es precisamente que los artistas que forman parte del programa puedan dedicarse a lo que tienen que hacer, que es producir, ¿no? Dedicarse a la producción cultural, se entienda como se entienda. Y es por eso que desde este lado nosotros hacemos un esfuerzo muy grande como asociación civil por poder tener un programa que sea accesible en el sentido en el que todos los participantes reciben una beca. Es un programa de muy, muy bajo costo para que puedan dedicarse de lleno a su práctica, ¿no? Y que a partir de ahí, ¿qué es lo que significa? Y entonces en lo que Soma buscamos es encontrar, que puedan encontrarse con diferentes personas y simplemente ponerlos en común y ya dependerá de ellos qué hacen con todas estas herramientas, ¿no? En Soma no promovemos la carrera artística de nuestros artistas como tal, eso ya dependerá de cada quien hacia dónde quiera ir. Entendemos que hay muchas formas también de ser artista y justamente es algo que nos interesa señalar, ¿no? Entender que hay diferentes formas en las que se pueden desarrollar profesionalmente, que hay muchas formas de pensar el mundo, aunque eso suena un poco cursi, pero es cierto, y la mejor forma de hacerlo, pues es estableciendo alianzas con diferentes instituciones o individuos, ¿no? En las cuales estamos en una constante conversación. Entonces, un lugar como Soma creo que tiene que ser eso, o lo que buscamos ser, es un poco un reflejo del gran abanico de posibilidades en el cual, ¿no? Tenemos frente. Muchas gracias, Laura. Queremos recordarles primero al público que pueden hacer sus preguntas a través de Facebook o aquí en Zoom. Y bueno, justamente ya tenemos 2 preguntas del público. Una es, ¿cómo podemos hacer o qué hacer para ayudar realmente a los artistas a entender, navegar e insertarse en los circuitos y el ecosistema del arte, más allá de solo aprender técnicas e historia? Ilan, ¿quieres contestar esto o después vemos quién más quiere participar con la respuesta también? Sí, claro. Híjole, pues, pues, ¿qué podemos hacer? Creo que nos toca como sociedad hacer mucho de lo que se le destina solamente a la institución, a la escuela de arte. Creo que, como estaba diciendo antes, pues vivimos en una sociedad absolutamente desigual y eso pues permea pues permea la enseñanza misma y el desarrollo posterior, ¿no? ¿Qué puede hacer uno? Yo creo que cada uno desde su lugar puede hacer muchísimo y yo podría decir de lo que yo hago, ¿no? O sea,
como maestro, pues trato de ser imparcial, justo, colaborar, comunicar en todas mis posibilidades, pero yo sé que cuando salen de la escuela, y eso lo he visto a través de los años, bueno, como decía Laura, hay muchísimas maneras de ser artista y de aportar culturalmente a tu entorno, ¿no? Y no solamente desde el llamado ser artista, que colaboras y que contribuyes a tu medio ambiente. Entonces, desde mi punto de vista, el simple hecho de poder estudiar arte ya es, pues, enorme, enorme. Yo lo veo en los estudiantes de la Esmeralda, las estudiantes, y veo que me encantaría que todas las escuelas fueran así, que todas las escuelas estuvieran hechas por personas que quieren estudiar arte, ¿no? Porque nunca nos llegan estudiantes que no quieran estudiar arte, eso casi no sucede en la Esmeralda, ¿no? Entonces eso debería de suceder en todas las escuelas, ¿no? Entonces me parece un enorme privilegio simplemente poder estudiar arte. Y ese privilegio debería de tenerlo pues toda la población, ¿no? Que quisiera estudiar. Yo muchas veces he tratado de promover que se abra, por ejemplo, el ingreso a la Esmeralda de manera libre, ¿no? Que todas las personas que quisieran entrar pudieran tener la posibilidad de entrar con todo lo que eso implica en términos logísticos ¿no? Pero creo que, no sé si con eso respondo, pero no sé si hay una respuesta completa, ¿no? A esa pregunta. Ahí a mí justo me gustaría sumar algo que pensaba hace rato mientras los escuchaba y que Ilan lo acaba de mencionar muy bien, es que precisamente de entrada ser estudiante en México, eso ya es un privilegio, ¿no? Desafortunadamente así es, sigue siendo un privilegio. Estudies lo que estudies en la institución, ya sea pública o privada, es un privilegio y eso ya implica una responsabilidad muy grande tanto de los estudiantes como de los docentes. Entonces, creo que todos los que estamos aquí presentes estamos muy conscientes de ello y lo que toca es pensar de qué formas podemos batallar desde nuestra trinchera para que esto que ahora se entiende como un privilegio pueda ser más accesible para todos, ¿no? Sí, a mí me gustaría abundar un poquito al respecto de todo esto y sobre la posibilidad que tenemos como personas centradas en la actividad artística y cultural de establecer también rutas que no contribuyan a la precarización de los trabajadores de cultura y de los artistas. Y esto nos lleva a enseñar que hay modelos que son realmente perversos y terribles, a mostrar justamente que un trabajador de la cultura, un artista, pues tiene toda una serie de dimensiones personales y profesionales que tienen que cumplirse. Creo que necesitamos ser ampliamente colaboradores con las diferentes instituciones públicas, privadas, sociales. Creo que esto lo vemos ahora, justamente en la enorme movilidad que tienen ciertos sectores. Por ejemplo, nosotros recibimos en nuestro posgrado a muchísimos alumnos que vienen de la UNAM y alumnos de la Ibero se van a estudiar a la UNAM y hay toda una combinación incluso en cuanto a los diferentes docentes, que bien pueden ser docentes de centro, pero también dan una clase en la FAD y también dan clase en la universidad. Si nosotros no hacemos esa apertura y manejamos entonces toda una serie de posibilidades para transformar este mundo cultural,
nos quedamos solamente con la idea y la cobertura, por ejemplo, del Estado que no solamente no visibiliza, sino de alguna manera cada vez más va condenando cierto tipo de, pues de profesiones como son las culturales, las artísticas, las humanidades. Y justo cuando hablaban ustedes, cuando mencionaba Laura esta situación de lo que implica el privilegio de ser un estudiante universitario o de tener estudios técnicos en el ámbito artístico, esto me lleva a pensar a ese privilegio trasladado a poblaciones o a estados como Guerrero o Colima o Nayarit o etcétera, donde realmente las articulaciones son menores, porque casi todas las instituciones nos encontramos en ciudades grandes como Ciudad de México, Puebla, Guadalajara, Monterrey. Gracias, Alberto. Pues un poco en relación a lo que comentabas, hay otra pregunta del público que pregunta cuál es su opinión respecto a la descentralización de la educación artística en México, pensando en que la mayoría de las escuelas se concentran en Ciudad de México, aunque obviamente hay otros contextos, otras ciudades donde existen escuelas y otras realidades, ¿no? Pero pregunta cuál es su opinión respecto a esa cuestión de la descentralización y cómo se puede hacer para no terminar siempre, y aquí como también una autorreflexión, estamos hoy reunidos y todos son escuelas de la Ciudad de México. También con Eloísa, pensando en el panel, decidimos que esta primera conversación tuviera o empezáramos desde la ciudad para después en las siguientes comenzar a invitar a panelistas de otros territorios, ¿no? Pero ¿qué piensan de eso, como de la descentralización y la importancia quizá de prestar atención a la diversidad de territorios del país? Eso, bueno, a mí me parece sumamente importante, ¿no? Digo, desafortunadamente es la realidad. La educación y la cultura en México está sumamente centralizada. Y creo que a veces lo que puede llegar a ser un poco frustrante desde nuestros ámbitos o desde nuestros lugares es que no podemos pelear como todas las batallas, ¿no? En el caso de Soma, una institución con el tamaño pequeño como lo tenemos, aunque nos gustaría poder abarcar más, pues nos toca concentrarnos al menos en la Ciudad de México, pero pensar de qué forma precisamente a partir de las redes, de la colaboración, se pueden incluir voces que vengan de otras entidades, ¿no? Entonces eso es algo que nosotros procuramos hacer constantemente, de abrir ese espacio, abrir el foro de la conversación a través de nuestro programa público, residencias, etcétera, a voces de agentes que vienen fuera de la Ciudad de México. Y al mismo tiempo también algo que sucede, al menos en el caso de Soma, que es muy evidente, es que en el programa educativo la mayoría de los mexicanos que aplican y que ingresan al programa, de hecho, no vienen de la Ciudad de México. En su mayoría vienen del interior de la República, lo cual también te habla de la realidad, ¿no? De la oferta académica que ellos pueden obtener en sus entidades y esta necesidad que tienen de venir a la Ciudad de México. Sin embargo, algo que ya ha empezado a pasar con los últimos años y para mí es como de los resultados más positivos de lo que hemos podido hacer, es que muchos de estos artistas, de muchos de los participantes que han pasado por Soma, que ya egresan, algunos han regresado a sus lugares de origen y han empezado a sembrar y a construir sus propios proyectos desde su lugar, ¿no? Y creo que eso es algo increíble y vale la pena prestar atención a estas nuevas iniciativas, estos espacios autogestivos que los propios artistas o los gestores independientes hacen, ¿no? Como pues una respuesta a todo lo que lograron poder observar o entender, ¿no? Pero ahora desde el lugar en donde se encuentran. Entonces, creo que eso es algo que vale mucho la pena poner atención. Voy a tomar la palabra. Sí, de facto, este asunto de delocalización de los saberes es muy importante. Nosotros, con la directora de curaduría, Paula Duarte, y pedagógico, Fernanda Barreto, pues con la ayuda de Pedro Ortiz,
hemos pensado este año para la tercera Bienal es la Bienal Latinoamericana y Caribe. Es decir, cómo pensar el territorio americano americano, cómo pensar los proyectos. De facto, tenemos proyectos de 5 países de América Latina. Es importante saber, una vez que ya definimos los territorios y tenemos una voluntad de localizar los saberes, cómo lo aplicamos. No, en este caso, por la Bienal no se va a hacer exposiciones en la ciudad, es decir, que no se hace una forma de extractivismo cultural, es decir, agarrar los territorios, delocalizar los territorios, para luego absorber y hacer una exposición, unos programas educativos simplificados. Es decir, que no sirve de delocalizar, de estar en Guerrero, en Oaxaca, y luego de volver a juntar todo eso en el mismo lugar. Es importante que los proyectos se desarrollen in situ, es decir, y que las instituciones como es la Facultad de Arte sea un mediador. Es muy importante de pensarse en qué lugar y podemos, porque si reafirmamos otras prácticas hegemónicas que son justamente descentralizar el pensamiento y de no contemplar las diversidades de los territorios, pues estamos errados. Eso es lo primero. Lo segundo, cuando hay una voluntad de deslocalizar, también hay que tener mucho cuidado con el asistencialismo. Es decir, desde dónde se aprende. Es decir, que no sirve que a mí me manden en Oaxaca para yo empezar a enseñar o empezar a querer delocalizar. Delocalizar los saberes y las instituciones o las prácticas culturales parte propiamente de los cuerpos, de quién anuncia a quién. Entonces, el hecho es que hay que entender que cuando se anuncia un proyecto desde Oaxaca o Chiapas o de Guatemala o de donde sea, entender las voces presentes en esos lugares y no caer justamente a esa forma de asistencialismo que el centralismo lo que hace es la moral y cómo podría ser los proyectos. Es decir, yo estoy aprendiendo mucho de un proyecto de Argentina o de Uruguay, Colombia, pero en ningún caso se va a pedir a ellos que sus proyectos se construye, se identifica y se anuncie desde la centralidad mexicana. Entonces, esos dos puntos son, creo yo, importantes si queremos pensar la diversificación de territorio, pensar los territorios y con ellos las identidades y culturales autóctonas o culturales locales. Me gustaría rápidamente decir algo respecto a este tema, que obviamente es fundamental, ¿no? Descentralizar la cultura. Y quería yo nada más poner a la mesa pues, la crisis actual del COVID y lo que nos ha obligado a hacer, ¿no? Y a mí en lo particular, bueno, ahorita estamos teniendo esta charla por Zoom, cosa que no hubiera pasado, ¿no? Y esa es una oportunidad para que obviamente mucha más gente lo vea. Digo, no necesariamente más gente lo va a ver, pero es una posibilidad, ¿no? Y a mí como docente me ha tocado dar clases en línea y sigo dando clases en línea. Entonces, la clase de dibujo, por ejemplo, que doy, pues la he dado en línea. Y de repente pensé, oye, le doy clase a 15 chavas, ¿no? Podrían ser 150, ¿no? ¿Qué es lo que limita que, o sea, creo que es una oportunidad, me parece, para pensar en expandir, o sea, utilizar esta crisis como para ampliar, y creo que se está haciendo, obviamente, pero desde la institución, claro, eso implica mucha flexibilidad de la institución, ¿no? De los planes de trabajo, de una serie de cosas que si bien antes funcionaban así todas cerraditas, ahorita no tienen sentido, ¿entiendes? O sea, podrían abrirse muchísimo más y descentralizar, por lo menos desde la posibilidad actual y sin utilizar un recurso mayor económico, por ejemplo. Eso es lo único que quería yo decir al respecto. Me gustaría también
hablar de esta descentralización de la educación. Estoy totalmente de acuerdo con los compañeros de esta reunión. Es importantísimo descentralizar porque, bueno, yo creo que no solamente es un privilegio la educación artística para los estudiantes, para los maestros, para los que estamos relacionados con esta actividad, sino que es una necesidad para el desarrollo del ser humano, para el desarrollo social, para la economía, considerando que también esto no solamente es la oportunidad de expresarse, de decirse, de crear, de generar nuevos conceptos, nuevas formas de ser en la sociedad, es también una forma de desarrollarse profesionalmente, forma parte también de una economía a nivel internacional, forma parte también no solo de una forma de ser, de pensar, de crear, de generar futuro, sino también de construir presente, de construir empresa, de construir industria. ¿Cuántos países, pues a través de sus manifestaciones culturales, sus obras de arte, su historia del arte, su historia cultural, sus artistas, ha generado pues toda una economía y un desarrollo en el presente, aprovechando el presente y el pasado y construyendo para futuro, ¿no? A través de lo que sus artistas y sus creativos han hecho a lo largo de su historia. Y me parece que sí es muy importante la descentralización, y no solamente la descentralización, sino también el poder abrirnos a la empresa, a la industria, a gobierno, generar vínculos, generar proyectos entre la academia, el medio artístico profesional, los empresarios, los artistas, los gestores culturales, las instituciones gubernamentales, las instituciones de servicio y de responsabilidad social. Creo que de hecho está sucediendo una cosa que agradezco mucho y que me parece muy importante en esta reunión que han convocado a ustedes, porque veo que todos somos diferentes, todos nos dedicamos a trabajar en diferentes actividades, todos estamos atendiendo a diferentes puntos de vista, todos estamos en diferentes ámbitos del desarrollo cultural y de la educación de las artes. Lo que nos une es eso, el interés, la pasión, la emoción por educar a las artes. Pero qué maravilla que todos tengamos oportunidad de estar en diferentes ámbitos, que estamos atendiendo a diferentes necesidades de la sociedad, que estamos trabajando por diferentes áreas del arte, de la cultura de nuestro país y para el mundo. Y creo que no solamente es necesario descentralizar de la Ciudad de México, es necesario descentralizar de uno mismo y a aplicar una gran apertura para generar unidad. No solamente difundir e irnos a otros estados de la República y buscar que haya desarrollo en las diferentes regiones, sino también proponer y generar vínculos, porque pues si bien todos estamos en diferentes ámbitos desarrollando nuestro trabajo, la posibilidad de vincularnos, de colaborar, de unirnos, de estrechar lazos, de compartirnos ideas y propuestas, seguramente será provocación de un gran enriquecimiento para cada una de las instituciones en que laboramos, para los alumnos, para los profesores. Creo más que nunca, como dijo Ilan, ahora que hemos vivido esta pandemia, lo que ustedes han comentado también, la importancia del profesor, la importancia del alumno, la importancia de la creatividad. Yo creo que como nunca hemos visto que sí, la tecnología nos ha servido de mucho, nos ha permitido seguir adelante con las actividades, los eventos, las clases, pero lo más importante ha sido la persona. El maestro que ha estado con el alumno que ha estado con esta
gusto, hambre, creatividad, participación, ¿no? De decir, de hacer, de crear, de continuar con esta labor educativa de las artes. El alumno que no es un objeto, es un sujeto que desarrolla y que forma parte de este proceso de enseñanza-aprendizaje como protagonista de su propio aprendizaje. Y el maestro que no enseña, sino es el que acompaña, es el que comparte lo que sabe, lo que es y lo que ha vivido como experiencia, ¿no? Entonces, creo que no solamente es importante descentralizar de la Ciudad de México, es importante convivir, integrar, compartir entre nosotros como una comunidad interesada en la educación artística y de nosotros abrir las puertas también para los artistas, las empresas, las instituciones y conocer un poco más qué es lo que la sociedad requiere, qué necesita la sociedad, porque a lo mejor podemos brindar oportunidades y respuestas y lo podremos hacer de mejor manera si estamos juntos colaborando que desde la perspectiva de cada uno, ¿no? Muchísimas gracias, Adriana. Yo creo que ha sido como una muy buena intervención para ir cerrando la sesión. Estamos felices de haber podido contar con ustedes. Ha sido, creo que, una conversación donde se han tocado temas súper importantes en relación a la formación y a la educación artística. Acuerdo totalmente con Adriana en esa necesidad de colaborar, de escucharnos los unos a los otros, de generar alianzas, de descentralizarnos de todas esas maneras que apuntaba y esperamos también desde Sonamaco poder seguir generando estos espacios de encuentro, de discusión y de reflexión en torno a estas cuestiones que al final son parte esencial del contexto y del ecosistema, ¿no? Así que por mi parte, muchísimas gracias, de verdad. Espero verlos pronto a todas y a todos y gracias. Gracias a todos, gracias por la invitación. Gracias. Gracias. Gracias, excelente día. Muchas gracias a todos. gracias. Qué lástima que no podemos tener más tiempo porque esto era para extenderse mucho más. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias. Hasta luego. Gracias a todos. Gracias, adiós. Muchas gracias. Felicidades a todos. Muchas gracias. Adiós. Gracias. Adiós. Gracias. Ay.